Muy buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos. Un gozo, un placer, un privilegio poder servirles, poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes. Una cordial bienvenida para todos en el amor glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta noche venimos, como siempre, con el propósito de estudiar la palabra, así como lo venimos haciendo cada miércoles a través de este medio de comunicación. Sabemos que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que felicito a todos los hermanos que con amor, que con reverencia y con dedicación cada miércoles disponen este tiempo para escuchar el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, bienvenidos y vamos a dar inicio en esta noche al estudio de la palabra de Dios. Pero primero vamos a encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios para que Él sea guiando el estudio y disponiendo nuestros corazones. Nosotros sabemos que si Dios no nos ayuda, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, con humildad de corazón esta noche, vamos a encomendarnos al Señor para pedir de Él su ayuda, su disposición de corazón. Y les ruego a los que ya están conectados que con reverencia me acompañen en esta oración, que inclinen su rostro allí en el lugar donde están, en su casa, sea donde estén. Si lo pueden hacer, inclinen su rostro y oremos al Señor con reverencia y con disposición de corazón en esta noche. Amado Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche, bendecimos tu glorioso nombre, dándote la gloria, la honra y el honor, porque eres tú quien nos permites reunirnos a través de este medio de comunicación. Te ruego, mi buen Señor, que dispongas nuestra mente, nuestro corazón y nos permitas, amado Señor, tener un buen tiempo de estudio esta noche. Aquí, Señor, ayúdame con la guía de tu Espíritu, Señor, para que estas palabras que yo enseñe hoy sean de gran provecho y de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y viendo esta enseñanza, Padre Santo. Por eso, con humildad de corazón, me postro ante ti y ruego también que tú seas disponiendo la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que están en estos momentos conectados para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, háblales por tu palabra, permite que comprendan cada día más tus escrituras y se rindan cada día más a tu voluntad, haciendo lo que es recto y justo delante de tus ojos, y que el poder de tu palabra sea transformando su entendimiento, renovando su entendimiento, para que ellos también cambien su manera de actuar, de vivir, porque de la manera que pensemos así vamos a actuar. Mi buen Dios, te alabo y coloco este estudio en tus manos. Te damos gracias también, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la provisión diaria que nos das, el alimento, el techo, la familia, todo cuanto recibimos a diario. Te agradecemos, Señor, porque eres tú quien provees todas las cosas. Por eso en esta hora bendecimos tu nombre y te damos la gloria y el honor por proveernos, Señor, y por ayudarnos en todas las necesidades, Señor. Coloco cada necesidad, cada problema, cada situación que hay en cada hogar, para que en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia seas tú tratando con cada familia, con cada padre de familia, con cada hijo, con cada esposa, Señor, allá en el lugar donde se encuentran, Señor. Seas tú trayendo paz, reconciliación y amor los unos por los otros. Padre, coloco este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver quién está conectado esta noche. Está conectado el hermano Alfredo Rincón. Bienvenido, hermano Alfredo, con su esposa, con su hijita. Bienvenido. El hermano Sebastián Linares. Bienvenido, mi hermano, por conectarse y estar ahí siempre fiel. Hermana Eliana Jara, bienvenida. Hermana Laudice Caicedo, bienvenida también. Hermana Rosalía Carreño, bienvenida. Hermana Angélica Cucaita, bienvenida. El Señor les bendiga
y todos los demás hermanos que estén allí conectados reciban una cordial bienvenida y vamos a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Así que vamos a iniciar. En nuestro estudio que hemos venido desarrollando de la comprensión del Evangelio, esta serie que hemos venido teniendo de estudios acerca del Evangelio, de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el estudio pasado vimos que Cristo se hizo maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En otras palabras, los que creen que se salvarán a través de sus buenas obras y de su moralidad, ellos están bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque ningún hombre puede justificarse ante Dios por sus buenas obras. El estar bajo maldición es estar bajo condenación eterna, porque ningún hombre puede obedecer perfectamente las demandas de la perfecta y maravillosa ley de Dios. La ley lo único que hace es mostrarnos cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de un Salvador. Por eso, mis amados hermanos, hoy consideraremos la doctrina o la enseñanza de la reconciliación, porque si todos hemos pecado, necesitamos reconciliarnos con Dios. Así que hoy vamos a considerar la enseñanza de la reconciliación, es decir, miraremos el Evangelio a la luz de este concepto bíblico y mencionado por el apóstol Pablo en algunas de sus cartas. Y por eso la enseñanza el día de hoy lleva por título Cristo, nuestra reconciliación. Cristo, nuestra reconciliación. Así que abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11, y leamos esta porción de las Sagradas Escrituras como un abrebocas a lo que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que 3 veces aparece la palabra reconciliación en este pasaje que hemos leído, en el cual meditaremos más adelante en el desarrollo del estudio. Así que, en primer lugar, vamos a mirar el significado de la palabra reconciliación y en segundo lugar miraremos el porqué de la necesidad de la reconciliación. Así que veamos nuestro primer encabezado, el significado de la palabra reconciliación. La palabra reconciliar en nuestras traducciones, sobre todo de la Biblia Reina Valera, viene de la palabra latina compuesta. Es una palabra compuesta que está compuesta de 2 partes, re y conciliaré. La palabra re significa de nuevo y la palabra conciliaré significa ensamblar o unir. Vuelvo y repito, reconciliar tiene 2 partes, 2 palabras. Re, que significa conciliar o de nuevo, y conciliaré significa ensamblar. Re significa de nuevo y conciliar significa ensamblar o unir. Así que la palabra reconciliación significa reunir otra vez, unir de nuevo,
ensamblar algo que está desarticulado o desunido, restaurar la amistad o la armonía que estaba dañada. En conclusión, la palabra reconciliación significa unir dos partes que se han apartado o que están apartadas. Significa que uno ha sido ofendido por el otro y en consecuencia se ha creado una brecha entre ambos. En lugar de amistad existe hostilidad. En vez de paz hay enemistad, hay separación. Por tanto, se hace manifiesta la necesidad de hacer la paz entre ambas partes que están separadas, que están en hostilidad, que están en enemistad. ¿Para qué? Para que se subsane el mal que se ha hecho, para que se disuelvan los resentimientos, para que se disuelva el descontento y sea removido y sanada la brecha y así haya paz y reconciliación entre las dos partes. En este caso, las partes envueltas en el conflicto de las que vamos a hablar son Dios y el hombre. El hombre ha ofendido gravemente al santo Dios. La paz entre el supremo Dios y el hombre ha sido rota porque el hombre ha violentado, ha pisoteado las santas leyes de Dios. En consecuencia, esta enemistad con Dios necesita ser arreglada, necesita ser subsanada. Los hombres tienen que entender de la necesidad de esa reconciliación con Dios. Y esto entonces nos lleva a nuestro segundo encabezado, a la necesidad de la reconciliación. La necesidad de la reconciliación. Para entender esto de la reconciliación y la necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios, tenemos que ir necesariamente al principio, al génesis, al origen del conflicto y de esta enemistad de lo que allí se menciona. No podremos entonces, si no entendemos esto, entender de manera adecuada el concepto o la necesidad de la reconciliación. El origen del conflicto, el origen de la enemistad se encuentra desde el principio de la creación. Y es necesario entonces ir a los orígenes para poder tener una perspectiva clara de lo que significa la reconciliación y la necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios. Entonces, todo ocurrió por causa del pecado de un hombre. La ofensa originalmente fue cometida por Adán en el jardín del Edén. Adán fue creado por Dios sin pecado y puesto en el Edén, no solo para actuar como individuo, sino como también la autoridad federal o cabeza representativa de toda la raza humana, de toda la humanidad. En consecuencia, en el ejercicio de su libre voluntad, Adán, como cabeza representativa de la raza humana, pecó contra su Creador, desobedeciendo el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En razón de esta realidad, en Adán toda la humanidad ha pecado contra Dios y todo hombre y mujer son pecadores por su propia naturaleza, es decir, nacen pecadores por su propia naturaleza heredada de su padre Adán y pecan por su propia decisión. Esa es la condición de todo ser humano. Todos en Adán hemos pecado y todo hombre y mujer son pecadores por naturaleza y por su propia decisión. En otras palabras, el hombre no se hace pecador porque peca, sino que peca porque es pecador.
Y por esta razón, el hombre está en enemistad con Dios y necesita ser reconciliado con su Creador, amados hermanos. Adán, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pecó contra Dios porque Dios había prohibido comer de ese árbol. El hombre no fue diseñado por Dios para conocer el mal, pero tenía que ser puesto a prueba en el jardín del Edén porque el hombre no era un robot. El hombre tenía que mostrar con hechos que creía en Dios y que confiaba en Dios. Pero Satanás le engañó. Se dejó llevar por los pajaritos en el aire que le pintó Satanás y movido por esa avaricia que el hombre recibió de la mentira de Satanás, comió del árbol, del fruto prohibido, y desde ese momento sus ojos fueron abiertos y el hombre pecó y fue esclavo del pecado de ahí en adelante, y en consecuencia a eso, todos los hombres nacemos heredando esa condición caída y esclavizados al mal por causa de nuestro primer padre, de la cabeza representativa o federal de toda la humanidad. Así que, en consecuencia de esta verdad, necesitamos entonces ser reconciliados con Dios. Por esta razón, el hombre está en enemistad con Dios y necesita ser reconciliado con su Creador. Este hecho se encuentra claramente establecido en Romanos 5, versículo 12, y vamos a mirar algunas citas que nos hablan de esta verdad. Vamos a ir a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que este texto es supremamente claro, que nos habla de lo que les acabé de mencionar con Adán. La muerte y el pecado, según este versículo de Romanos 5:12, vinieron a todos los hombres a causa de un solo pecado, el pecado de nuestra cabeza representativa, es decir, de Adán, de la cabeza federal que representaba a toda la humanidad. Esto se reitera claramente en los siguientes versículos. Al leerles los siguientes versículos encontramos en lo que causó el pecado de Adán. Por ejemplo, aquí en Romanos 5:12 dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces el pecado entra en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán. Y por el pecado vino también la muerte. La muerte en este texto significa dos cosas: muerte física y separación, muerte espiritual, separación de Dios y del hombre en el estado espiritual. Así la muerte, luego dice, es decir, la muerte física y la separación espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, necesitamos ser reconciliados con Dios porque el pecado está en nosotros y somos hombres que estamos muertos espiritualmente y también morimos físicamente. Entonces, es necesario reconciliarnos con Dios. O sea que si un hombre o una mujer mueren es porque son pecadores. La humanidad muere porque es pecadora. Todos morimos porque somos pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, y eso hay que tenerlo muy claro, amados hermanos. Si no tenemos en claro estas cosas, no podemos entender claramente el Evangelio ni toda la Biblia. Así que la muerte y el pecado vinieron a toda la humanidad por causa de un solo hombre, es decir, Adán, nuestro representante federal. Esto se reitera entonces en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 19. Vayan conmigo allá y lean estos textos. Romanos 5, 15 al 19. Dice así la palabra de Dios: pero el don
no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los muchos, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Así que este pasaje es contundente. Entonces, vamos a centrarnos a mirar en cada versículo la culpabilidad de Adán para traer el pecado a la humanidad. Nos centraremos en lo que causó el pecado de Adán, mirándolo en cada versículo. El versículo 15 nos dice que por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, es decir, por el pecado de Adán murieron los muchos, dice el versículo 15. El versículo 16 dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado. El pecado de Adán en el huerto vino para condenación. Versículo 17. En el verso 17 encontramos que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión, por el pecado de uno solo reinó la muerte. En el versículo 18 dice que por la desobediencia de uno vino la condenación a todos los hombres. Es claro, dice que por la desobediencia de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que este versículo 19 vuelve y reitera que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que aquí tenemos la evidencia clara de que Adán, como cabeza representativa de la humanidad, traspasó el pecado a toda su descendencia. Porque la Escritura dice que de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los pueblos de la tierra. Así que toda la raza humana nace heredando esta condición caída, esta predisposición a pecar que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, resumiendo, en los versículos 15, 16, 17, 18 y 19, podemos decir que por la transgresión de Adán los muchos murieron, que el juicio vino por causa del pecado de un hombre, vino la condenación. Podemos también ver que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y por la desobediencia de uno vino la condenación a todos los hombres, y por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así que es claro lo que significa estar bajo condenación por causa de la herencia de pecado que heredamos de Adán, nuestra cabeza representativa y federal. Y en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 22 también se lee lo siguiente, 1 Corintios 15, 22. Dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En estos momentos vamos a mirar lo que causó Adán a la humanidad. ¿Qué dice el versículo 22? Porque así como en Adán
todos mueren. En Adán todos morimos, todos quedamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados y heredando la muerte física. Ya no, el pecado como entró en nuestra vida, entonces viene la muerte física y la separación de Dios, la muerte espiritual. En conclusión, mis hermanos, después de haber mirado estos versículos, de todo lo anterior, todos hemos pecado en Adán, nuestro primer representante federal, y estamos bajo el juicio y la ira de Dios. Esa es la condición de toda la raza humana, que estamos bajo el juicio y la ira de Dios, porque todos hemos pecado en Adán, y después de que crecemos y tomamos decisiones, decidimos también pecar, porque recordemos, no nos hacemos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, porque nacemos con la maldición del pecado, inclinados a pecar. A los niños no hay que enseñarles a pecar, ellos pecan naturalmente. Entonces es muy importante entender esto. Estas verdades bíblicas nos dan la única respuesta que explica de manera coherente la historia humana y la existencia universal del pecado en toda la tierra. La raza humana sufre por causa del pecado original heredado de Adán, y si esto no fuera así, sufriría sin causa, y la vida no tendría sentido ni razón de ser. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué somos desobedientes? Por causa del pecado original, porque la sangre de Adán corre por nuestras venas. La sangre de Adán corre por nuestras venas. Y esto es muy importante entenderlo. Por esta razón, esta tierra es el escenario de una terrible situación que nosotros no quisiéramos que fuese así. Nosotros no quisiéramos que el mundo existiera y fuera así, en esta situación en la cual vivimos y la humanidad ha existido. En esta tierra observamos miseria, drogadicción, perversión sexual, contiendas, guerras, dolor, pobreza, enfermedades, muerte. En todas partes vemos estas cosas, rebeliones, odios sin sentido, separaciones, hijos abandonados, madres abandonadas, hambre en diferentes partes y en otras partes se pierde la comida, contaminación. ¿Todo esto por qué? Porque no solamente el hombre quedó bajo maldición por el pecado, sino que todo el universo quedó bajo maldición por causa del pecado del hombre. La Biblia dice que el mundo fue sujeto a maldición por causa del pecado. Así que por esta razón es que nosotros vemos tanta miseria, tanta drogadicción, tanta perversión, tanta maldad, tanto dolor, tantas guerras, tantos suicidios, tantas matanzas, tantos robos. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre tiene en sus venas, tiene en su ser la condición caída y pecaminosa. Tiene la avaricia, tiene el odio, el resentimiento morando en sus corazones. Por eso nadie ha escapado, escúchenlo bien, nadie ha escapado a la ruina causada por el pecado en este mundo. Por eso el siervo Job dijo en Job capítulo 5, verso 7. ¿Saben qué dijo el siervo Job en Job 5, 7? El hombre nace para la aflicción como las chispas se levantan para volar por el aire. Así como las chispas cuando hacen una hoguera se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Por qué? Por causa del pecado. Estimado hermano, esta es la causa de todos los problemas. Hemos nacido con naturaleza pecaminosa y pecamos por decisión propia. Somos miembros de una raza maldita, hijos transgresores de padres transgresores, ajenos de la vida de Dios. A la luz del entendimiento de estas palabras,
vemos la gran separación, la gran brecha que hay entre Dios y los hombres. Es por esta razón que necesitamos reconciliarnos con Dios, mis amados hermanos. Es por esta razón que urgentemente los que no conocen, nuestros familiares, nuestros amigos, que no conocen a Jesucristo, necesitan reconciliarse con Dios, porque si no lo hacen van rumbo a la condenación eterna, al infierno eterno. La enemistad entre Dios y el hombre ha sido causada por el pecado. Dios es infinitamente santo. En consecuencia, el hombre con su pecado ofendió infinitamente a Dios. Y esta enemistad con su Creador hace que el hombre sea enemigo de Dios y Dios sea el enemigo del hombre. Entonces, mis amados hermanos, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Isaías capítulo 59, verso 2 dice, allí el profeta las siguientes palabras, Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí vemos claramente lo que ha causado el pecado. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. El pecado nos ha separado de Dios, ha hecho división entre Dios y nosotros porque Dios no admite el pecado. Él odia y aborrece el pecado. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y la lista es de pecados totales y de todo pecado que el hombre pueda cometer. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a derramar sangre, etcétera, etcétera. Entonces, los pecados, las iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar, dice el texto, de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios ha ocultado el rostro de nosotros y ha hecho oídos sordos a nuestro clamor por causa del pecado, porque el pecado hace una barrera inquebrantable que solo Jesús puede derribar, para que nosotros volvamos a tener comunión con el Dios Santo. Ahora escuchen lo que dice el Salmo 5, versículos 4 y 5, acerca de esta verdad de lo que ha hecho el pecado con nosotros y Dios. Salmo 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí tenemos claramente las consecuencias del pecado. El texto en el verso 4 nos dice, tú eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Él aborrece todo pecado, toda maldad. El malo, dice ahí, no habitará junto a él. Así que si una persona no se reconcilia con Dios, si sus pecados no son borrados, lavados y limpiados, entonces no habitará junto a Dios. Versículo 5. Dice, los insensatos, los pecadores, no estarán delante de sus ojos. Los insensatos son aquellos que, sabiendo que son pecadores, no se arrepienten de sus pecados y siguen amando y practicando la maldad. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece Dios? A todos los que hacen pecado, a todos los que hacen iniquidad, a todos los que hacen maldad. Por eso, mi amado que me escucha, tú y yo, si realmente somos hijos de Dios, debemos aborrecer el pecado de la misma manera que Dios aborrece el pecado. Lamentablemente muchos no aborrecen el pecado, aún aman pecar, aún les gusta pecar. Se les dice que no deben hacer esas cosas, saben por la palabra de Dios que no deben hacer y siguen practicando el pecado, siguen haciendo pecado, siguen amando ese pecado y no lo quieren soltar. Hay un ídolo en ellos. Pero aquí el texto nos dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. No seas tú, amado que me escucha,
aborrecido por Dios por no querer tú también aborrecer ese pecado que amas y el cual practicas y en el cual te deleitas. Aborrece ese pecado. Hoy te llama el Señor al arrepentimiento. En el Salmo 7, versículo 11, también tenemos lo siguiente acerca de este mismo tema, de esta misma verdad. Salmo 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí en este texto vemos dos cosas muy claras: que Dios es un Dios justo. Dios a ninguno condena injustamente, en Él no hay injusticia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice en el Salmo 89. Aquí nos dice que Dios es juez justo. Eso es lo primero que nos enseña el texto. Por eso debemos confiar en que Dios no hace injusticia. Y lo segundo que nos enseña el texto es: y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. ¿Por qué está enojado Dios contra el impío todos los días? Porque el impío peca todos los días y constantemente contra Dios. Y Dios aborrece al que hace iniquidad, como mirábamos en el Salmo 5, versículo 5, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Por tanto, Dios está airado contra el impío todos los días, porque Él aborrece el pecado y el impío peca todos los días contra Dios. Así que ahí vemos la necesidad de que el hombre pecador, que bebe la iniquidad como bebe el agua, necesita reconciliarse con Dios. Dios en el Antiguo Testamento nos muestra y nos enseña que para reconciliar al hombre con Dios era necesario la muerte de una víctima inocente. Así que vamos a mirar en el Antiguo Testamento dos citas bíblicas que nos hablan que para reconciliar al pueblo de Israel con Dios por su pecado, era necesaria la muerte de una víctima inocente. Levítico 9, versículo 7. Levítico 9, verso 7. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Dos veces aparece la palabra reconciliación aquí en Levítico 9, verso 7. La primera, para ordenarle a Moisés que cuando se acerque al altar, primero para expiar su pecado, tenía que ofrecer una víctima por su propia reconciliación. Moisés o Aarón tenían que primero ofrecer un sacrificio de un macho cabrío, de un becerro limpio, perfecto, en expiación por su pecado, para hacer la reconciliación por ellos mismos y tener paz para con Dios, para poder también luego hacer una ofrenda de reconciliación para el pueblo. Así que de la única manera que el pueblo podía estar reconciliado con Dios era a través de la ofrenda de un sacrificio, de un cordero perfecto, a través de la ofrenda de una víctima inocente. Aquí lo vemos claramente en Levítico 9, versículo 7. Haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. La palabra reconciliación aparece dos veces ahí. Levítico 16, 6. Vaya conmigo allá. Levítico 16, 6. Dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su causa. Otra vez encontramos aquí que Dios ordena que trajeran el becerro del holocausto o el becerro del sacrificio para la expiación de los pecados,
para hacer reconciliación por sí y por causa del pueblo. Entonces ahí tenemos de nuevo la necesidad de la muerte de una víctima inocente para poder reconciliar al pueblo con Dios. Con estos sacrificios, amados hermanos, instituidos por Dios, mencionados en el Antiguo Testamento, las Escrituras están enseñando que sólo un ser infinitamente santo podía satisfacer o resarcir las ofensas que el hombre ha cometido contra el santo y eterno Dios. Y ese ser no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, del cual testifican las Escrituras que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca. En consecuencia, Él fue nuestra ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él no pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Desde que nació hasta que murió, las Escrituras testifican que su vida fue perfecta. Por eso Él fue el perfecto sacrificio en favor de su pueblo. En Romanos 4, versículo 25, tenemos el siguiente testimonio. Romanos 4, 25 dice: el cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por el Padre por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, y resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Así que Cristo hace dos cosas: se entrega para para reconciliarnos con Dios por nuestro pecado y resucitarlo para nuestra justificación. Así que el Hijo de Dios es la ofrenda por nuestras transgresiones y es la resurrección de nuestra justificación. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que entender que esta reconciliación no provino o no nació del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Eso es supremamente necesario entenderlo. La reconciliación no fue porque un día el hombre dijo: oiga, yo estoy en enemistad con Dios, voy a reconciliarme con Él. No, el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre es enemigo de Dios. El hombre no busca a Dios, como dice Romanos 3:10 en adelante. Ninguno busca a Dios. Entonces, la reconciliación no vino del hombre hacia Dios, sino al contrario, de Dios hacia el hombre. El hombre no buscó reconciliarse con Dios. Fue Dios el que en su amor y en su misericordia propició el camino o el medio para que el hombre pudiera reconciliarse con él. Observen lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21 acerca de esta verdad. 2 de Corintios 5, 18 al 21. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Observemos en este pasaje que hemos leído dos declaraciones que sostienen que fue Dios quien vino a reconciliarnos, que fue de Dios que vino la idea y la iniciativa y el medio para reconciliar al hombre con Dios. En el verso 18 leemos que todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo. ¿De dónde provino la salvación? ¿De dónde provino de que yo pudiese ser una nueva criatura, como dice el versículo 17? De Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. En el verso 19 también dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces vemos en este pasaje que la reconciliación del hombre con Dios es posible solo porque Él mismo tomó la iniciativa y proveyó los medios para hacer posible esa reconciliación. De otra manera, el hombre no pudiese reconciliarse con Dios, porque el hombre busca reconciliarse con Dios haciendo obras. Pero las obras, la Escritura nos dice que son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y los trapos de inmundicia eran los trapos con que se limpiaban los leprosos en la antigüedad sus heridas. Eran trapos inmundos. Y también dicen que eran los trapos de las toallas higiénicas que usaban las hebreas en la antigüedad. Así que de esta manera Dios mira las obras que procuran hacer los hombres para reconciliarse con Dios. Dios los mira como trapo de inmundicia, algo que Él aborrece, algo que Él detesta, porque el hombre nunca podrá cumplir con las demandas que Dios exige para reconciliarse con Él. Entonces es muy importante entender esto. Miremos otro texto que nos habla de que de Dios viene la reconciliación y no del hombre hacia Dios. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos el testimonio claro de las Sagradas Escrituras. El amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no amamos a Dios de manera natural. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice aquí, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como Él nos amó primero, como la iniciativa vino de Dios, Él propició los medios para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora miremos Romanos 5, versículos 8 al 11. Romanos 5 del 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Qué pasaje este maravilloso que habla de la centralidad del tema que estamos tratando hoy, el tema de la reconciliación. Dios en su amor para con nosotros, nos dice el texto, sin que nosotros mereciéramos su amor, tomó la iniciativa y entregó a su santo Hijo a la muerte para que nosotros fuéramos justificados y salvos de su justa ira para ser reconciliados con Él. Escuche nuevamente lo que dice el texto que hemos leído, Romanos 5, del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores, inmerecedores, solo merecíamos el juicio de Dios, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Pues mucho más, dice el texto, estando ya justificados por su muerte o por su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos salvó de la ira, porque nos justificó de nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Verso 10. Luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, ¿quién fue el que nos reconcilió con Dios? Jesucristo con su muerte. Entonces, ¿quién propició la reconciliación de Dios con el hombre? Dios mismo entregando a su Hijo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, y mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que la reconciliación nos libra de la muerte y nos libra de la condenación eterna. Y luego Pablo termina diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso, entonces, como creyentes, tenemos derecho a gloriarnos en Cristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Si no hubiese sucedido eso, seríamos sus enemigos y seríamos dignos de conmiseración, porque estaríamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. De la única manera que el hombre puede reconciliarse con Dios, quitar la enemistad que hay entre Dios y la criatura, es a través de Jesucristo. De la única manera que puede haber amistad con Dios, de la única manera que podemos llegar al trono de su gracia, de la única manera que podemos ser salvos de la ira justa que merecemos, es a través de la reconciliación que hemos recibido en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice Colosenses 1, 19 al 22. Colosenses 1, 19 al 22 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Este texto tiene muchísima información, pero yo me centraré en la palabra que habla de la reconciliación, porque ese es nuestro tema. Dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A Dios el Padre le agradó que en Cristo habitase la plenitud de Dios. La plenitud de la deidad habita en Cristo. Cristo como hombre y Cristo como Dios. Y luego en el verso 20 dice, y por medio de él, es decir, de Cristo, en el cual habita toda plenitud, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. O sea que mediante el sacrificio de Cristo, como yo les decía, como el mundo fue sujeto a maldición por causa del pecado del hombre, ahora por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios reconcilió consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y luego en el versículo 21, y a vosotros también, hablando de los gentiles, que no eran amigos de Dios, sino enemigos de Dios, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con él. Así que a través de la muerte de Cristo, nosotros los que éramos gentiles y que somos gentiles, pero que ya no somos gentiles, sino unidos a la iglesia del Señor, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. ¿De dónde proviene la maldad? La maldad proviene de nuestra mente, de nuestro corazón. Y es de allí donde nacen los hurtos, los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Por eso de la mente procede la maldad. De dentro es que procede la maldad. La maldad no procede de fuera, de dentro de nosotros proviene la maldad, dijo Cristo. Éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras,
Pero, ¿qué dice el texto? Ahora nos ha reconciliado. Él nos ha dado una mente nueva, un corazón nuevo. Nos ha dado la mente de Cristo. Nuestra mente fue transformada. Nuestro entendimiento fue renovado por la muerte de Cristo y la fe en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que solo a través de la muerte del Santo Hijo de Dios podemos ser presentados delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Él es el único que nos puede presentar así. Por eso yo te invito hoy a confiar en el Señor, a arrepentirse de sus pecados y a reconciliarse con Dios por medio del reconciliador que es Cristo Jesús, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, hermanos, hemos terminado la exposición de estos textos. Ahora es necesario y conveniente hacer dos aplicaciones prácticas en estos momentos acerca de este tema que hemos estudiado. Entonces, hemos hablado de la reconciliación, de la necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios y de que esa reconciliación solo se ha logrado a través de Cristo. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, cuán agradecidos debemos estar con Dios de que sin merecer nada de su parte, sino que solo merecíamos la condenación, Él haya hecho reconciliación con nosotros. Él nos haya reconciliado, Él haya tomado la iniciativa y haber dado los medios para poder reconciliarnos con Dios. Esta verdad nos debería llevar cada día, mis amados hermanos, a vivir en agradecimiento y en mayor servicio y entrega y santidad al Señor. Si tú has entendido realmente lo que Cristo hizo por ti, lo que el Padre hizo por ti al dar a su Hijo para reconciliarnos con Él, para remover ese pecado que nos separaba de Él y poder tener amistad y comunión con nosotros, eso debería, mis amados hermanos, poner un sentido de agradecimiento cada día hacia Él, un sentido de entrega y de santidad cada día hacia Él, porque Él es nuestra reconciliación. Y como vimos, Él es el único que nos puede presentar santos, puros y libres de mancha delante de Él. Agradezcamos a Dios cada día por la reconciliación. Esa es la primera aplicación práctica. Por eso en 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. Agradecidos siempre con el Señor, llevándonos a vivir en agradecimiento y santidad y entrega cada día a Él. Y la segunda aplicación práctica para nosotros, hermanos, es que a la luz de esta verdad de la reconciliación, que no merecíamos y que hemos recibido de Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esto entonces nos debería llevar a reconciliarnos con cualquier persona que estemos enemistados. Nos debería llevar a perdonar y a reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido. Si realmente hemos entendido lo que Cristo hizo, lo que el Padre hizo para reconciliarnos con Él, entonces no es coherente que yo confiese y crea que Jesucristo me ha reconciliado con Dios y yo no estoy dispuesto a perdonar y a reconciliarme con aquel que me ofendió. Entonces, esta es la aplicación práctica. No es solamente aprender los conceptos y la teoría, sino que las verdades, las doctrinas de la Biblia nos deben llevar a una aplicación práctica en nuestro diario vivir. Debemos perdonar a los que nos han ofendido y procurar siempre la reconciliación. Esto es realmente, mis amados hermanos, una manifestación de que realmente yo he sido reconciliado con Dios.
Si yo que digo y confieso haber sido reconciliado con Dios por medio de la muerte reconciliatoria de Cristo, en mi vida debe manifestarse ese perdón y esa reconciliación. Fue por eso que Cristo dijo en Mateo 5, 22, 23 al 24. Él dijo las siguientes palabras: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí nos damos cuenta que la ofrenda no es agradable a Dios si yo no estoy reconciliado con Dios. ¿Cómo puedo yo ofrendar a Dios? ¿Cómo puedo yo ofrendar mi vida a Dios si yo no tengo perdón en mi corazón? Si yo no me reconcilio con aquel que me ha ofendido. El texto dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano tiene algo contra ti, es decir, él es el que está ofendido. Y tú debes buscarlo y reconciliarte con él. Así que esta doctrina de la reconciliación debe llevarnos a reconciliarnos los unos para con los otros, a perdonarnos los unos para con los otros. No vale la pena vivir en enemistad. La vida es muy corta y un día daremos cuenta a Dios de aquellas cosas. Así que, amados hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el mensaje de Dios en Colosenses 3, 12 al 13. Así que, mis amados hermanos, Dios haya hablado a sus corazones y haya bendecido sus vidas con esta palabra que han escuchado esta noche de la doctrina de la reconciliación. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por aquel que tú enviaste para reconciliarnos contigo. El pecado nos separaba de ti, pero tú tomaste la iniciativa de enviar a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Y Él dio su vida, pagando por las iniquidades y las maldades que nos separaban de ti. Señor, te agradecemos por Él y te suplicamos que en entendimiento de esta verdad, tú nos lleves también a ser agradecidos con todo lo que tú nos has dado y al mismo tiempo nos lleves a perdonar a aquel que ha pecado contra nosotros y nos lleve a reconciliarnos con aquel que nos ha ofendido. Porque tú, Señor, si has pagado por nosotros y nos has reconciliado, así también nosotros debemos reconciliarnos los unos con los otros. En cuanto dependa de vosotros, dice tu palabra, estad en paz con todos, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja, dice tu palabra, contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Ayúdanos a perdonar, Señor, de la manera que tú nos perdonaste. Porque tú nos perdonaste, cogiste nuestros pecados y los enviaste al fondo de la mar. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu reconciliación. Gracias por ese Hijo que nos reconcilió a Padre Santo. Gracias, Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre glorioso de tu Santo Hijo, nuestro reconciliador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. 30 personas más las que estaban acompañando. Está el reporte allí que estuvieron conectadas. Un abrazo en Cristo y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.